Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Durante los 9 años que hemos hecho, durante los 9 congresos que hemos hecho junto con Tierras, en todos ellos hemos hablado del cultivo estrella de nuestras explotaciones, que es el cereal. Pero este año hemos querido dedicar un espacio a un cultivo ya conocido por todos, que es la alfalfa, que por sus características, por las características del cultivo y por las características del mercado que hay ahora mismo, consideramos que va a ser fundamental en el rendimiento en la rentabilidad de nuestras explotaciones en los próximos años. Esto no funciona. No, está encendido. Ahora. Vale. La alfalfa es un cultivo importante para la cooperativa. La cooperativa tiene 2 deshidratadoras de alfalfa. Y es que cuando se comenzó con la reforma de la OCM del azúcar y se vio el peligro de las azucareras de la región, la cooperativa buscó una alternativa a los regadíos de los socios y se fijó en la alfalfa. La alfalfa era un cultivo que durante los años 80 tenía 10.000 hectáreas de superficie en la provincia de Palencia y en los años 90 se quedó muy residual, llegó a las 4.000 hectáreas. La cooperativa vio que era un cultivo rentable para los socios y en el año 99 hizo una deshidratadora que fue la de Astudillo y en el 2003 otra deshidratadora que fue la de Villoldo. Y a partir de ahí la superficie de alfalfa se recuperó llegando a las 12.000 hectáreas más o menos, cifra que ha venido estando hasta estos años. Nosotros pensamos desde la cooperativa que esta superficie tiene capacidad de crecer y de ahí la exposición que vamos a hacer. Joder, es que doy al botón contrario. ¿Qué temas vamos a tratar? En primer lugar, vamos a ver las ventajas agronómicas de la alfalfa, su importancia dentro de la rotación, qué factores afectan a la cantidad y a la calidad de la alfalfa y luego el mercado de los forrajes deshidratados. En los 2 primeros puntos, la mayor parte de vosotros que hayáis tenido alfalfa en la explotación o incluso los que no la hayáis tenido las conocéis. Pero creo que es bueno recordarlas porque son las características fundamentales del cultivo que en un futuro le van a hacer mucho más interesante. ¿Cuál es la principal ventaja agronómica de la alfalfa y su importancia dentro de la rotación? La principal ventaja agronómica que tiene es su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Fija 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Esto lo hace gracias a la simbiosis con unas bacterias que hay en el suelo, que son la Rhizobium, en concreto la Rhizobium meliloti. De esta manera aporta al suelo nitrógeno y materia orgánica de forma eficaz, sostenible y, sobre todo, y lo que más nos importa ahora mismo, económica. Vamos a tener un menor gasto en abonado nitrogenado y ahora mismo es un gasto muy importante. Otra ventaja agronómica fundamental son las rotaciones. Encaja muy bien la alfalfa dentro de la rotación. Todo el cultivo que sembramos después de la alfalfa en los 2 primeros años fundamentalmente, vamos a tener una mayor producción que ese cultivo en una tierra que no haya sido roturo de alfalfa. ¿Por qué? Porque aprovecha el nitrógeno fijado por la alfalfa. Y además vamos a tener una reducción de plagas y enfermedades en esos siguientes cultivos. Esto tiene 2 cosas importantes. La primera, cada vez tenemos más cortapisas a tirar determinados fitosanitarios, tenemos muchas más restricciones y eso es una ventaja. Y otra ventaja es que reducimos los gastos. En definitiva, después de una alfalfa tenemos más producción y menos gasto, luego tenemos más margen neto. Otra ventaja importante de la alfalfa es que obteniendo el mismo margen neto que en otro cultivo que puede ser competencia por la hectárea, es decir, en un trigo, en un maíz o lo que sea, para conseguir el mismo dinero nos permite ahorrar. ¿Por qué nos permite ahorrar? Porque es un cultivo plurianual. Implantamos una vez sola, es decir, reducimos los costes de implantación, reducimos el coste en gasoil, reducimos el coste en maquinaria, en mano de obra, etcétera. Y aparte, es un cultivo que tiene menos gastos que otro para obtener lo mismo. Tenemos menos gastos de fertilizantes, menos gastos de herbicidas, menos gastos de insecticidas. Y esto nos lleva a un punto que es para mí de lo más importante que hay ahora mismo, que es un cultivo que nos limita el riesgo. Si para obtener el mismo beneficio de una hectárea de alfalfa en regadío, de una hectárea de trigo en regadío, nosotros tenemos que invertir mucho menos dinero para conseguirlo, si hoy tenemos que invertir mucho menos dinero para conseguir lo que vamos a conseguir dentro de 9 meses, nos está limitando nuestro riesgo. El riesgo de nuestra explotación es mucho menor y en las circunstancias actuales, con el precio de los inputs, es algo fundamental. Luego es un cultivo relativamente cómodo. Para todos hay que trabajar, obviamente, pero es un cultivo cómodo. Primero nos permite distribuir las labores en el tiempo, o sea, con la alfalfa estamos mucho tiempo trabajando.
mientras que otros cultivos tienen las necesidades mucho más localizadas. Manejando alfalfa podemos llevar más hectáreas de otras cosas. Y luego es un cultivo cuyo manejo es fácil y está altamente mecanizado. Otras ventajas importantes de la alfalfa, que cada vez lo van a ser más, como nos ha dicho Juan Pedro en la primera exposición, son los aspectos medioambientales. En primer lugar, reduce la erosión del terreno. Vamos a tener más vida microbiana y, por tanto, vamos a dejar un suelo más fértil para los siguientes cultivos. Mejora la estructura de nuestros suelos. Fija CO2, 9 toneladas por hectárea y año. No sé si en algún momento nos pagarán por esto o no, pero desde luego tenemos tiempo. Paliamos el efecto invernadero y reducimos la huella de carbono. Evitamos la contaminación de aguas por nitratos. En todas las zonas vulnerables de nitratos es un cultivo muy interesante. Contribuye a la biodiversidad y es beneficioso para el ecosistema. Y por último, y no menos importante, es la ventaja de todo lo que afecta de la alfalfa con la PAC. No solo la que tenemos este año, sino las venideras. Entra muy bien en los ecoesquemas de ahora. Entra muy bien dentro del plan de proteínas de la Unión Europea, que es lo que nos va a dirigir probablemente las siguientes PAC. Y en las zonas vulnerables del nitrato es un cultivo que entra de maravilla. ¿Qué factores afectan a la cantidad y a la calidad de la alfalfa? Hay unos factores en los que nosotros no podemos hacer nada, no tenemos ningún tipo de influencia, pero que también hay que reconocer. El primero es la radiación solar. Este nos afecta tanto en la cantidad como en la calidad. Cuanto más radiación solar tengamos, más capacidad de fijar nitrógeno tiene la alfalfa, más proteína, más calidad y más actividad fotosintética tiene, luego más cantidad. En el segundo lugar, la temperatura. El rango óptimo para que la alfalfa produzca bien está entre 18 y 28 grados. Por encima y por debajo la nitrificación merma y producimos menos. Pero no es tan importante este rango como que haga mucho frío en invierno, porque necesitamos que la alfalfa tenga una parada invernal correcta. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque en la parada invernal la alfalfa acumula reservas que son fundamentales en el rebrote y eso nos va a dar más rebrote y más cantidad de alfalfa cuando nosotros la seguemos. Y en segundo lugar, porque tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento herbicida para controlar las malas hierbas y no habiendo malas hierbas la calidad del primer corte es mucho mejor. Otro factor es la lluvia. En ese ni afectamos ni nada y tenemos la experiencia bastante cercana de este año. Si no llueve, no cogemos. Los tipos de suelos. También nos vienen impuestos, cada uno tenemos nuestro suelo. El suelo ideal para la alfalfa es un suelo bien drenado, un suelo profundo, pero produce de forma excelente en una gran cantidad de suelos. El pH óptimo es 7,2, pero a partir de 5,5 o 6 su producción es perfectamente correcta. Y en suelos básicos, que decir, tiene mucho potasio y el potasio es fundamental para la alfalfa. Y a partir de aquí empezamos en los factores en los que sí podemos nosotros tener cierta influencia. En las alfalfas de regadío el riego es fundamental. Un buen manejo del riego nos va a dar más cantidad de alfalfa. Las labores. Hay una serie de labores, aunque son pocas, pero que son fundamentales para la cantidad y la calidad. Como hemos dicho, un tratamiento de herbicida en invierno para controlar las malas hierbas, insecticidas si tenemos ataques, el uso de semilla certificada, pases de cultivador en invierno, etcétera, son labores que nos van a dar más cantidad y calidad de alfalfa. La siega de la alfalfa es fundamental, no por el hecho de segar, sino porque nos influye en el rebrote. Para obtener cantidad y calidad de alfalfa, lo fundamental es saber cómo la alfalfa va a dar el rebrote. Y nos influye desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la frecuencia, es decir, si nosotros hacemos cortes muy continuados, la alfalfa se desgasta mucho, pierde muchos nutrientes y los rebrotes cada vez son menos fuertes. Y si lo hacemos con el estado vegetativo muy adelantado, muy alto, pues perdemos calidad porque se nos va a flor. Y por la altura de la siega, porque para el rebrote no solo es importante lo que está debajo del suelo, sino es importante la parte residual aérea que queda. Hacer siegas por encima de 5 o 7 centímetros, que queden 2 hojas, aproximadamente la alfalfa, alguna yema o algún tallo ramificado, es fundamental para que la alfalfa rebrote con fuerza y nos dé cantidad. En definitiva, siegas espaciadas, altas y con no más del 10% de floración es donde más cantidad y calidad vamos a coger de alfalfa. Joder, le doy al revés siempre. Y otro factor que afecta fundamentalmente a la cantidad y a la calidad de la alfalfa es el abonado. En el caso del nitrógeno ya hemos dicho que la mayor ventaja que tiene la alfalfa es la nitrificación. O sea, no deberíamos aportar nitrógeno, pero no es cierto al 100%, porque cuando nosotros implantamos la alfalfa la nitrificación no está hecha y a la salida del invierno, con temperaturas muy bajas, la nitrificación es muy baja. Y en ambos casos aportar un poquito de nitrógeno le viene a la alfalfa muy bien para dar unos buenos cortes.
Deberíamos aplicar aproximadamente unas 30 unidades de fertilizante nitrogenado. En cuanto al fósforo, el fósforo es fundamental para el desarrollo radicular de la planta y las necesidades que tiene es 8 unidades de fertilizante por tonelada de producción esperada. Como os he comentado antes, el potasio es el elemento fundamental para que la alfalfa produzca. Tiene una gran demanda de potasio. Es fundamental, primero, para la acumulación de las reservas y que luego brote con fuerza, y segundo, es fundamental para la resistencia a la sequía y al frío y que pase una buena parada invernal. Lo ideal son 25 unidades de fertilizante por cada tonelada de producción esperada. Y luego hay una serie de microelementos que también son muy importantes en la alfalfa, que son el azufre, el calcio, que se me olvidó ponerle, el boro y el molibdeno. El calcio es fundamental para la fijación de nitrógeno y el boro y el molibdeno son muy importantes para la producción, para la cantidad de producción de la alfalfa. Desde la cooperativa, los 2 abonos que os recomendamos para aplicar en la alfalfa son los Megaptiz alfalfa que tiene la cooperativa. El 5-18-18 con magnesio, azufre y con boro, o el 0-18-18 con azufre y con boro. Este segundo no lleva nitrógeno y sería para aplicar o bien quien no quiera aplicar nitrógeno o bien para aplicar en zonas vulnerables de nitrógeno donde no se puede aplicar a la alfalfa nitrógeno. Y luego los técnicos de la cooperativa nos hacen mucho hincapié en que aportemos aminoácidos después del primer corte. Los aminoácidos en la alfalfa nos ayudan a fijar nitrógeno y a la actividad clorofílica. Y según los ensayos de los propios técnicos, un aporte de estos aminoácidos después del primer corte, en regadío fundamentalmente, puede incrementar la producción de alfalfa en torno a un 10%. Bueno, y esto es un poco, así a modo de resumen, lo que ya más o menos todos conocíais. Ahora os voy a hablar un poquito del mercado de los forrajes deshidratados para que veáis la potencialidad que tiene el cultivo de la alfalfa en los mercados. En la campaña 2021 se cultivaron en España aproximadamente unas 250.000 hectáreas de alfalfa. Y este es el reparto por comunidades autónomas. Como veis, Castilla y León es la comunidad autónoma que más hectáreas de alfalfa tiene. Es un cultivo que aquí se conoce muy bien, pero tiene una peculiaridad con respecto al resto. Y es que la gran mayoría de las alfalfas de Castilla y León están en secano, mientras que en el resto de las comunidades autónomas la gran mayoría están en regadío. Por eso, aun siendo la comunidad autónoma que más hectáreas tenemos, no somos la que más producimos en toneladas. Si multiplicamos las hectáreas por una media productiva de secano y regadío, Castilla y León se quedaría aproximadamente en el 500.000 de toneladas de producción, mientras que Aragón, que sí es la que más produce, pasaría de las 800.000. Estaría aproximadamente en unas 820, 830. Joder, doy siempre al mismo botón. De estas 250.000 hectáreas de alfalfa que se sembraron en España, aproximadamente algo más de la mitad en hectáreas se fueron a la industria del deshidratado, menos de un cuarto aproximadamente se enificaron, se empacaron y el resto se dedicaron a otros usos, pastos, silos, etc. Pero también es cierto que si esto lo ponemos en toneladas, como donde la mayor parte de la alfalfa se deshidrata está en Aragón y Cataluña y allí está la mayor parte de alfalfa en regadío, si lo ponemos en toneladas, al menos el 65% de la alfalfa que se produce en España se deshidrata. Y digo al menos porque seguramente ese número sería mayor, estaría cerca del 70%. Una característica, bueno, aquí veis que fundamentalmente se deshidrata en Aragón y en Cataluña. Una característica fundamental de España en cuanto a la alfalfa es que somos un país excedentario. Producimos mucho más forraje del que consumimos. Luego tenemos que exportar el forraje, tenemos que vender forraje fuera de nuestras fronteras. Y al final, cuando en un país es excedentario, el que marca el precio, el que marca y dirige el mercado es el exterior. Y en el exterior, fundamentalmente, todo lo que se vende es alfalfa deshidratada. El 90 y muchos por ciento, por no decir prácticamente la totalidad de lo que se exporta es deshidratado. Por eso, a partir de aquí, por estas 3 razones, porque la mayor parte de la alfalfa se deshidrata, porque es un país excedentario y porque lo que se exporta es deshidratado, nos vamos a centrar en el mercado de los forrajes deshidratados. La superficie que se destina a forraje deshidratado está alrededor de las 130.000 hectáreas más o menos en España, como hemos comentado antes, ¿no? Y el alfalfa, aun siendo un cultivo plurianual, es curioso que es muy sensible, sobre todo en Aragón y Cataluña, a los precios de mercado. Y esto lo vemos aquí muy claro. En la campaña 17 y 18, joder, hay una bajada muy grande. ¿A qué es debido esa bajada? Pues es debido a lo siguiente. En la campaña 2015-2016, España aprobó el protocolo para poder exportar en China. Nos autorizaron a vender a China.
En aquel momento se empezaron a hacer unas cargas de contenedores a China, el precio subió, la gente se animó y en la 16-17 subió la superficie. Ni nosotros conocíamos el mercado chino ni los chinos conocían nuestra alfalfa, de tal manera que tuvimos muchísimos problemas. España tuvo muchísimos problemas en ese año en China y de golpe nos dejaron de comprar. Y nos quedamos en la campaña 17, en la campaña 16 nos quedamos única y exclusivamente con un exportador, que eran los Emiratos. Jugaron bien sus cartas, bajaron los precios, apretaron el mercado todo lo que pusieron y en la campaña 17 y 18 siguieron bajando la superficie porque el precio de la alfalfa era muy barato. Pero era barato por eso, porque solo había un exportador. Durante esos 2 años hay una asociación que es AEFA, estuvo buscando posibilidades, otros mercados para poder exportar alfalfa y además en la campaña 18-19 se dio la circunstancia clave y es que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Al empezar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos es el mayor proveedor de alfalfa de China y no podían comprar allí o no podían comprar toda la que querían. Volvieron a mirar aquí, volvieron a mirar, se volvió a activar el mercado, subieron los precios y otra vez empezaron a subir las superficies de alfalfa sembrada. ¿Qué piensa la cooperativa? O por lo menos qué pienso yo. Lo que pienso es que esa superficie va a seguir subiendo, con altibajos, obviamente, pero va a seguir subiendo. La producción de forrajes deshidratados está alrededor del 1.400.000 toneladas, varía en función de la superficie sembrada y en función de la climatología, sobre todo en Castilla y León por los secanos. ¿A qué mercados podemos vender nosotros la alfalfa que producimos? La alfalfa que producimos la podemos vender en 2 mercados. En un mercado nacional, en el que se vende alfalfa deshidratada y alfalfa enificada, y en un mercado de exportación al que solo se vende la alfalfa deshidratada. ¿Cuáles son las características de estos 2 mercados? Pues en primer lugar tenemos un mercado nacional que está en regresión. Cada vez el consumo de alfalfa en el mercado nacional es menor por los problemas del sector ganadero. Hay una disminución de cabezas de ganado, tanto para la producción de carne como la producción de leche. Si vemos la gráfica aquí abajo, que es la evolución del censo de hembras mayores de 24 meses en España, de junio del 20 a junio del 21 se ha reducido un 5%. Y el ganadero está asumiendo unos costes muy altos y busca alternativas para que la alimentación de sus animales sea más barata. Y la alfalfa es un producto de calidad y nunca es barato. Y por otro lado tenemos un mercado internacional que es justo lo contrario. Es un mercado en ascenso. España cada año exporta más alfalfa. Hay una demanda insaciable de fibra a nivel mundial y aquí está siempre la guerra de si la alfalfa se vende por proteína o se vende por fibra. Pero a nivel mundial lo que hay es una demanda de fibra importantísima. Y tiene 2 características claves este mercado: problemas productivos en los principales países consumidores y un mayor consumo de alimentos. Un mayor consumo de alimentos que se da en todos los países en desarrollo, pero especialmente en China. En China es muy gráfico. Vamos a ver estas 2. ¿Cuáles son los principales problemas productivos de los países consumidores? Pues el primero es el agua, que no sé si dentro de unos años tendremos que cambiar el mapa según está la climatología, pero hoy lo que hay es eso. Hay unos países que están en azul, que son los países que no tienen escasez de agua. Hay unos países que están en amarillo, que lo que tienen es escasez económica de agua. Es decir, tienen agua, pero no tienen recursos económicos para explotar ese agua. Y hay otros países que son los que están en rojo, que tienen escasez física de agua, es decir, no tienen agua. Esa escasez afecta fundamentalmente a todo Oriente Medio, India y una buena parte de China. Es decir, esos países, para preservar sus reservas de agua fósil, han dejado de regar y de producir forrajes, pero su censo ganadero no baja, aumenta. Tienen más vacas, tienen más necesidades de forraje, aunque no lo produzcan. Y la otra limitación que tienen es la limitación del suelo. Hay limitaciones de tierra cultivable en muchos de esos países y además en China hay una política de prioridad a la producción de cereales, no de forrajes. En definitiva, ¿qué importan estos 2 países? ¿Qué compran? Compran lo que no tienen y tienen otros países, que es agua y tierra. Y el mayor consumo de alimentos. En China es más gráfico que en ningún otro país. Hace 20 años los chinos consumían 4 kilogramos por habitante y año de productos lácteos. Hoy, 24. Eso es un incremento de un 600%. Es una salvajada. Hace muchos años China inició un plan de instalación de grandes granjas de vacuno y generó una fuerte demanda para alimentarlas. En el 2022 China tenía 6,3 millones de vacas. La previsión, la estimación en el 23 es que tenga 6,6. Eso es un 5% más. Aquí bajamos un 5% de 800.000 y allí suben un 5% de 6 millones. Y la pregunta del millón es, ¿seguirá creciendo?
Pues si ellos al final se quieren alimentar como nosotros tenemos ahora mismo 0,017 vacas por habitante. Si ellos tienen 1.400 habitantes y quieren tener la misma vaca que nosotros por cada habitante, tendrán que tener 23 millones de cabezas. O sea, fijaros el incremento, es que estamos pasando de 6 a 23. Probablemente no lleguen a 23, pero lo que sí que nos dice esto es que seguirán creciendo y seguirán poniendo más vacas y seguirán demandando cada vez más forraje. China se va a situar en el futuro como el mayor consumidor mundial de alfalfa y dependerá de las importaciones de forraje que le vendamos nosotros para alimentarlas. ¿Por qué se exporta la alfalfa deshidratada y no la enificada? Esto lo podemos juntar en tres aspectos. Primero, unos aspectos relacionados con el consumidor. Le garantiza la salubridad del producto al estar tratada, deja el producto con baja humedad y temperatura, lo cual le transfiere una estabilidad y permite largos almacenamientos y permite también que pueda viajar dentro de contenedores sin tener problemas de combustión. Aporta una mayor homogeneidad y estabilidad, es un producto de una calidad nutritiva muy alta y permite un suministro regular a lo largo del año, porque al final lo que quiere el cliente no es que le vendas hoy y desaparezcas mañana, sino que le estés vendiendo todo el año, porque los animales comen todos los días. Y eso, al tener estabilidad, lo podemos hacer. Segundo aspecto es el relacionado con el transporte. Vacas de mayor peso, ahorramos espacio. Somos capaces de meter más materia seca en menor espacio. Después, todas las deshidratadoras tenemos las pacas estandarizadas, entonces se aprovecha mucho mejor el espacio de los contenedores. Y es que con mayor peso optimizamos el transporte. La logística cada vez es más cara. Y aquí tenemos dos ejemplos. Un contenedor de Palencia a China cuesta aproximadamente 1.780 euros y uno de Palencia a Emiratos 2.050. De llenarle con 20 toneladas el mismo espacio, porque el contenedor va a viajar, vaya más cargado, porque lo que ocupa es espacio. A llenarle con 24, en un caso hay 17 euros y en otro 20 de diferencia. Esa diferencia de precio, al final en lo que redunda, es en el precio de la alfalfa en origen. Cuanto más peso llevemos, más va a valer la alfalfa que nosotros saquemos de aquí. Y luego un aspecto cada vez más importante, que son los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. En primer lugar, nos permite una mejor trazabilidad. Nos permite un control de los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. Nos permite cumplir los protocolos de exportación. Hay muchos países que para exportarles ponen un protocolo de exportación y si no le cumplimos no pueden entrar allí nuestras mercancías. Todas las deshidratadoras y la mayor parte de las empresas producimos con sistemas de análisis de puntos críticos. Eso nos permite implantarnos más de calidad, que a la hora de vender es fundamental para que te compren a ti, no a otro. Con análisis vemos las dioxinas y los metados pesados. Y luego otra cosa fundamental, sobre todo para las exportaciones a China, es que vayan libres de insectos. Entonces, al estar tratadas en Nostromel con calor, eso lo cumplimos. Y ahora veamos una visión general de la producción y de las exportaciones. La gráfica de arriba es la producción, que es la que hemos visto antes aproximadamente, bueno, pues unos años un poco más, un poco menos, pero alrededor de 1.400.000 o 1.400.000 toneladas. Y la gráfica de abajo son las exportaciones españolas. Lo que queda en el medio es o bien lo que consume el mercado nacional o bien lo que se queda en stock de un año para otro. Si nos iríamos más atrás, al 12-13, las exportaciones han ido subiendo y se han mantenido más o menos estables durante varios años, alrededor del 1.150.000 aproximadamente. Sí que es cierto que a partir del año 18, como os he dicho, que volvió a comprar China, había mucha más demanda, pero curiosamente aquí bajaron las exportaciones. Y bajaron porque no había contenedores por el COVID. Las logísticas de los barcos todos pararon y no pudimos exportar, pero si no, ese punto ya hubiese estado bastante más arriba. Pero a partir del 21, que ya sí hubo fluidez de contenedores y en la campaña 21-22 las exportaciones se han disparado. De hecho, en la última campaña, la campaña pasada, se ha exportado lo mismo que se ha producido. No es que el mercado nacional no haya comido ni haya consumido, que sí que lo ha hecho, pero entre el stock que había y lo que se ha producido es lo que ha gastado el mercado interior y lo que ha hecho la exportación. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que en los siguientes años todo lo que seamos capaces de producir lo vamos a ser capaces de vender a un mercado que es un mercado de la exportación, que es un mercado que nos exige calidad, pero que paga muy bien, con unos precios altos. O sea, cuanto más sembremos, más vamos a poder. Desgraciadamente he puesto esta otra porque la producción de este año va a bajar, porque ha habido menos producción. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que hay un mercado que nos va a demandar cosas y que nos va a pagar por ellas. ¿A dónde exportamos nosotros los productos?
Pues aquí lo veis. Fundamentalmente, en la última campaña, donde más ha ido a Emiratos Árabes Unidos, después a China, que ya aparece ahí con un 22,4%, y llevamos solo 2 años, digamos, trabajando con ellos de forma asidua, Arabia Saudí, etc. Pero lo importante de esta transparencia o esta gráfica no es el hecho de que se vaya un 45% a Emiratos y que nos digamos, joder, es que solo exportamos a los moros. No, ni mucho menos. Lo importante de la gráfica es la cantidad de países, la cantidad de mercados que se han abierto en muy poco tiempo. A Japón exportamos un 2,9%, pero Japón es el mayor importador de forraje del mundo, aunque no lo parezca. Es un mercado grandísimo. Podemos subir, podemos vender mucho más. Y en el caso de los peles, pues se exportan 2 formatos, se exportan las balas y se exportan los peles, ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos a China ya en segundo lugar porque está utilizando los peles para la alimentación de los cerdos. Pero pasa lo mismo que en la otra, se están abriendo muchísimos mercados a los cuales poder vender forrajes. Y esta gráfica es muy significativa porque aquí lo que vemos es la cantidad de mercancía que se ha vendido, o sea, el movimiento de mercancía, cuánto se ha comprado y se ha vendido en los principales países importadores. De media aproximadamente 9.700.000 toneladas. Ese es el mercado mundial de forrajes, 9 millones. Bueno, pues el último año, la campaña 2021, España ha representado casi un 16% de esas ventas. Es un número altísimo. O sea, tener un 16% de una cuota de mercado es una barbaridad. Y nosotros la tenemos. Y la tenemos por varias razones. Primero, porque lo producimos y lo sabemos producir. Segundo, porque hacemos unos forrajes de calidad y que la gente nos les demandan. Y tercero, porque tenemos logística para sacarles. Alberto, 5 minutos. Es la última. En definitiva, ¿por qué os animamos a sembrar alfalfa? ¿Por qué pensamos que hay que sembrar alfalfa? Primero, porque es un cultivo muy interesante agronómicamente. Segundo, porque nos permite ahorrar sacando unos buenos rendimientos. Es un cultivo cómodo, es un cultivo mejorante en nuestras explotaciones. Vamos a tener una alta producción con poco gasto, vamos a generar un margen neto elevado. Es una alfalfa, la alfalfa en nuestra rotación es sinónimo de agricultura sostenible y productiva, que cada vez con la PAC esto va a ser más importante. Hay un mercado muy activo. Sí que es cierto que el mercado internacional es un mercado exigente, que nos exige alfalfas de calidad, pero es un mercado muy activo y con muchas ganas de comprar. Y para nosotros la alfalfa es un cultivo que tiene presente, pero que tiene todavía mucho más futuro. Y esto es lo que os queríamos contar de la alfalfa. Muchas gracias.